Hola, saludos. Mi nombre es Christopher Arias. ¿Cómo están? Qué tiempos, ¿verdad? Con esto del bicho. Saben, este es un video de opinión. Yo no soy un experto, no soy un doctor, no soy un catedrático, periodista menos, aunque les envío mis saludos, especialmente a los doctores, a las enfermeras, por todo esto que están haciendo. Están en primera línea de defensa sanitaria. Sin embargo, con este asunto del bicho, me he puesto a pensar varias veces, ¿y qué va a pasar después? Porque de los sexenios este no ha sido uno muy bueno. De hecho, yo creo que es el peor en la historia de México, o uno de los peores en la historia de México. Me pesa decirlo. Pero tampoco me sorprende mucho, ¿qué creen? El señor López Obrador, el presidente, cuya política, al menos yo no sé de alguna que haya funcionado, porque pues no hay crecimiento, no hubo crecimiento económico, disculpen, antes de la pandemia. No hubo una mejora pública en la seguridad. No hubo una mejora pública en cuanto a la sanidad. Es decir, el sistema ya estaba débil y llega la pandemia. Entonces me hace pensar, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo nos vamos a desarrollar en nuestra vida diaria? Yo estoy de acuerdo. El PRI y el PAN tuvieron muchas fallas. Demasiadas. Sin embargo, no tuvo tantas como este sexenio. Y en muy poco tiempo. ¿Cuánto lleva? No lleva ni 2 años. Y el señor ha hecho cada cosa que de verdad nos hace llevarnos las manos a la cabeza. Si creíamos que el PRI o el PAN era malo, pues nos quedamos cortos, ¿eh? Tanto que han comparado a este señor con Peña Nieto. Fíjense con quién le están comparando. Programas sociales. Yo no sabía que México tenía más de 2.600 programas de ayuda social, de los cuales no sé cuántos existan, ¿no? Y tratamientos que eran gratuitos, como en el FUCAM, pues ya no lo son. No sé. Y las protestas que se han visto por los niños de cáncer, los enfermitos de cáncer, no sé cómo le hagan honestamente y mis mejores deseos para los enfermos de VIH. De verdad, mis mejores deseos. Para muestra un botón. Como les digo, es un video de opinión. Yo no soy ningún experto, pero algo que sí me impresionó mucho fue que el señor Broso, quien había abogado una vez para que el señor López Obrador diera, diera parte en las elecciones presidenciales, creo que fue del 2006 o del 2012, él puso la cara por López Obrador y López Obrador pues como que se le olvida de dónde viene. Como que se le olvida de dónde viene y eso es un problema. Saludos al señor Víctor Trujillo, don Víctor Trujillo, disculpe. Y sí, aunque les arda la boca a los chairos, porque muchos ya me están echando de frijoles allá abajo, en los comentarios. Pero no me interesa, no me interesa. Saludos al señor Loré de Mola y al señor Raimundo Rivapalacio. Espero no equivocarme en la columna que voy a citar. Disculpe, parafrasear. Porque no sé si recuerdan octubre del año pasado. Pasó este evento, el Culiacanazo, no sé si recuerden, en la que el señor presidente echó a perder una operación de inteligencia y liberó al señor Ovidio Guzmán. No sé si haya habido un país que tuviera una situación igual y haya accedido. Pero eso no pasó, eso sí seguro, no pasó ni con el PAN ni con el PRI. Porque al señor, pues el señor no entiende de inteligencia militar y encima se pone a dar la información de uno de sus oficiales de inteligencia militar. En cadena nacional. ¿Cómo es posible? México, el ejército de México, mis respetos. Mis respetos porque hay muchas ramas, hay mucha gente capaz. Mucha gente capaz. Y tienen herramientas. Sí, no tienen las herramientas como tal, o al menos no lo sé. Yo no las he visto. Pero sí tienen una M134. Sí manejan MP5 de Helgran Koch. Sí tienen MP7, P90, Kevlar, visión nocturna, lentes de visión nocturna, Black Hawk. No sé si tengan un Apache, pero sería interesante verlo. Tienen incluso 2 helicópteros rusos.
de carga, los más grandes en Santa Lucía. Me tocó verlos alguna vez. Y mis respetos para el ejército mexicano porque tienen las herramientas, incluso tienen un programa que vendió Israel, Shalom Aleichem a nuestros hermanos hebreos, que vendió Israel, se llama Pegasus, para la inteligencia, precisamente. Que se le haya dado mal uso en años anteriores, bueno, eso ya es su historia, pero si tiene las herramientas, ¿por qué no las usó? Ah, ya se me olvidó, por abrazos, no balazos. Hace poco vi en VisualPolitik todas estas cosas que está o que ha hecho AMLO. Cancelar un aeropuerto, etcétera, etcétera. Van entendiendo, ¿no? Acusar a los demás de más de 60,000 despidos, me parece. De los famosos aviadores. Y eso lo leí en una columna donde también decían que su esposa, Müller, estaba dando clases en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México sin estar preparada. Ah, y en lugar de dar clases, se iba a los mítines con su esposa. Qué lindo. Es muy tierno. Ya quisiéramos, y eso creo que lo vi también en VisualPolitik, pero mucho tiempo atrás, sobre el señor Netanyahu. Creo que deberíamos de tener un dirigente como él. Tiene más luces que sombras. Honestamente lo digo porque el señor sirvió en el Sayeret Matkal y estando en Boston, estudiando, regresó a Israel para hacerle frente a los árabes. Salam aleikum a nuestros hermanos árabes. Pero el ejército árabe era mucho más numeroso. Y sin embargo Israel, me parece que fue una guerra de los 6 días donde él participó, salió vencedor. Y el señor Netanyahu está muy preparado. Bueno, está forjado, ha recibido tiros en sus propias carnes. Incluso perdió un hermano. Paz descanse. Entonces, ¿cómo es posible que un país que según datos del 2010-2012, recuerdo, estoy hablando de memoria, reciba menos de 400,000 millones de dólares por año en su nómina y se desenvuelva mejor en varios asuntos en los que México no puede salir con más de 3 veces esa suma por año? Israel es muy pequeño. Israel es muy pequeño, no por eso deja de ser hermoso y no por eso deja de ser competente en lo que hace. Tanto que Egipto ha contratado la seguridad de Israel para diversos asuntos. Y miren que Egipto es árabe, pero estoy desbordándose, ya es geopolítica y les recomiendo vean mejor los canales de VisualPolitik o Armapedia si quieren ver más del MP5, del M134, de las Fuerzas Especiales de México, que son muy capaces. Si esto lo hace este señor de revelar información, entonces, ¿qué nos espera? Yo les sugiero en las próximas elecciones, tanto al PRI como al PAN, usen o traten de allegarse a los periodistas para que ellos sean una especie de guía y ustedes, si ganan, que esperemos así sea, mientras no quede Morena o alguien como AMLO, sería lo más recomendable, se devuelvan todas estas ayudas si es que no hay crisis económica o si podemos salir rápido, que esperemos así sea. Les recomiendo más amplitud, un mayor margen de acción y acciones que sean contundentes en cuanto a seguridad, en cuanto a salud, en cuanto a educación. Si hay algo que ha sido México dentro de sus sombras, ha sido muy tolerante. Porque el señor AMLO parece que ya se le olvidó cuando bloqueó 51 pozos en Tabasco allá por los 90. Parece que ya se le olvidó. Parece que ya se le olvidó porque pues creo que es lo único que ha hecho. Aparte de salir del PRI, creo que es lo único que ha hecho. Lo único notable, puras marchas. Ah, y ser regente de la ciudad, sí, regente de la Ciudad de México. Regente de la Ciudad de México, pero no es lo mismo y no se desenvuelve. Él se desenvuelve mejor en la oposición, pero ser opositor es muy fácil. Yo también hablé mal del PRI muchas veces, del PAN hablé muchas veces mal, pero yo no sabía de todas esas ayudas sociales. Yo no sabía de los métodos de inteligencia, yo no sabía de la preparación del ejército, yo no sabía muchas cosas que ahora sé. Y que el PRI y el PAN
obviamente sí saben y tienen oportunidad. Si ganan las elecciones, tienen oportunidad para consolidar tanto sus acciones como el mejoramiento de la vida en México, que eso es lo que todos queremos. Si necesitan ayuda, expandan el Plan Mérida, yo qué sé, creen más búnkers en Constituyentes, pídanle apoyo a los Rangers, al ejército norteamericano, logístico, armamentístico, de inteligencia, de entrenamiento, que ellos mismos intervengan ya en este asunto de las drogas. Que se escuche en las regiones más peligrosas del país, Rangers lead the way, sin problema. La gente lo que necesita es seguridad. Necesitamos seguridad. Nos cueste entenderlo, de izquierdas o de derechas, todos necesitamos seguridad. Todos necesitamos un mejoramiento en la economía. Todos necesitamos eso. Y espero lo consigamos. Pero esto es solo un video de opinión. Usted puede disentir o puede estar de acuerdo. No lo sé. No trato de justificar las acciones ni del PRI ni del PAN. Lo que sí digo es que lo que está pasando ahorita es como tener chivos en cristalería. Los otros saqueaban el país. ¿Cuántas veces no nos lo dijeron? Saqueaban el país, el PRI y el PAN, pero este lo está destrozando totalmente. Tanto que muchos de la bancada de Moreno no están de acuerdo con él. Ya para que el Consejo Empresarial sea tan reactivo en cuanto a las declaraciones de AMLO es porque algo no pinta bien. Y no tenemos que ser unos linces, como dirían en España, nuestros hermanos españoles. No tendremos que ser unos linces para saber que algo no va bien y que su política pues no funciona. Este señor cree que los Reyes Magos nos van a venir a dar el pago por la deuda del aeropuerto que se contrajo y tanto que criticaba a Gortari. Se contrajo tanto la economía por sus acciones y no solo por la cancelación del aeropuerto, sino porque muchos inversionistas se fueron, quienes son los que generan el empleo. Entonces necesitamos pensar mejor en eso. Porque los países que piensan en soluciones mágicas pues simplemente no perduran. No perduran. Y quienes tratan de ocultar sus errores bajo la alfombra tampoco perduran. Ahí tienen a la URSS en 1986 con Chernobyl. 3, 4 años después se fue para abajo. Fue un golpe contundente. Ahora ya tantos defensores del comunismo que hay ahora, ¿por qué no dicen que tienen muchísimas más víctimas que las víctimas de Hitler del Holocausto? ¿Por qué no dicen eso? Porque son más de 100 millones de víctimas entre la China de Mao Zedong y Stalin. Stalin mató más que Hitler, ¿sí? Y no porque hayan llegado a Auschwitz quiere decir que Stalin no era antisemita, porque mató a varios doctores hebreos. En paz descansen. Así que necesitamos más personas como el señor Netanyahu, como digo, Shalom Aleichem, y menos personas como el señor AMLO, con todo respeto. O al menos, si van a estar, pues que no, asegurarnos de que no tomen el poder. Como votantes es lo que podemos hacer. Porque en este país, yo no tengo hijos, pero hay mucha gente con hijos. Y la verdad no quiero ni imaginarme lo que pasa por su mente viendo que este señor está destrozando el país que debería de ser de ellos. Bueno, que es de ellos, mejor dicho. Y no de estar en disputa por esto o por lo otro. O porque el señor quiere a fuerzas construir una refinería cuando el petróleo está en mínimos históricos. Es preocupante, la situación es preocupante. Y no estoy hablando de esta pandemia. Bueno, pues nada. Saludos al señor Loret, al señor Trujillo. Espero ver sus videos esta semana. Y pues nada, buena noche en esta hermosa noche de domingo. Que descansen y saludos.